¿Qué tal? Buenos días. Este es el primer video en el cual vamos a comenzar a trabajar con líneas de código. Para eso van a necesitar el archivo que les envié por mail o que pueden haber descargado del aula virtual, que se llama practico1.m. Para abrirlo, una vez que lo hayan descargado, van a Home. En Home van a ir a Open un script y ahí van a seleccionar el archivo que les envié por correo. El mío se llama Práctico 1. Y en este archivo vamos a ir resolviendo los ejercicios tipo de la guía 1. Y va a servir más que nada para que ustedes verifiquen cómo han hecho los ejercicios a mano. Bien. Entonces, bueno, este es el archivo. Como dijimos antes, este es las carpetas del directorio. Acá tenemos el command window y el workspace. Command window es donde nosotros vamos a ingresar las líneas de comando, y en el workspace tenemos las variables que se van a ir creando. También voy a poner acá abajo las líneas de código. Para irlas ejecutando, lo primero que voy a hacer es las primeras dos líneas, clic con la derecha, Evaluate Selection o F9. Evaluando esas dos líneas, lo que se hace es borrar todas las variables que podamos tener de veces anteriores, y CLC borra el historial de comandos que se han ido generando en el command window. Bien, lo voy a poner acá, me parece que va a ser más conveniente. Y para la resolución de los ejercicios vamos a usar el Sims. Sims es bueno, no sé muy bien qué es una librería, podría decir, dentro de MATLAB, porque no llega a ser un toolbox como sería Simulink, sino que Sims nos sirve para definir variables que van a ser simbólicas. Es decir, Sims voy a definir K mayúscula, y en MATLAB importa si yo uso mayúsculas o minúsculas. Defino K mayúscula, S, T, A, W y A mayúscula, y las defino como variables simbólicas. Esto quiere decir que son variables que no tienen un valor numérico. Entonces, en la línea siguiente, cuando yo ingrese y diga que F es igual a K mayúscula sobre S más 2 por S más 10 dividido, abro un paréntesis y el denominador, voy a marcar estas dos líneas. Voy a hacer clic derecho, evaluar la selección, y ahí vemos como lo que yo marqué y ejecuté se ejecuta en el command window. Si yo no quisiese que estos comandos se muestren acá en el command window, tendría que poner al final de cada línea un punto y coma. Pero en este primer práctico, todas las líneas que se ejecuten no tienen ninguna un punto y coma al final, para que vayamos viendo justamente esto, los comandos que se ejecutan y las variables que se crean. Vean que las variables que se han creado son todas, según el nombre especificado, y son un valor de 1 por 1 sim, es decir, simbólicas. Y además hemos creado una función f o un objeto f, que también es simbólico porque es producto de elementos que han sido definidos como simbólicos, y esto se corresponde al ejercicio 1 de la guía 1i. Eso lo voy a agregar ahora para que nos quede ahí. Cuando querramos agregar un comentario en la línea de código, lo hacemos con un símbolo de porcentaje al principio. Toda línea que comience por un símbolo de porcentaje va a ser un comentario. Entonces, en el primer ejercicio de la guía nos pedía que graficáramos los polos y los ceros de las siguientes funciones. Teníamos estas dos funciones. Una era más convencional, como las que vamos a estar trabajando a lo largo de esta materia, y después la otra era en realidad un ejercicio simbólico para que recordemos que estamos trabajando con números complejos, y que estos números complejos tienen características que pueden ser vistas como un plano XY o con características cíclicas
como las de el seno, el coseno y los polos repetitivos que genera esa función. Pero ahora nos vamos a concentrar en el primer ejercicio, en el que teníamos la función f y a la cual le queremos calcular los polos. Entonces usamos el comando que es poles f, clic con la derecha, evaluate selection, y entonces ese comando nos calcula los polos de la expresión. La expresión era simbólica, es decir, nosotros dijimos que S era una variable y calcula los polos. No hay una forma de calcular los ceros de modo simbólico, o por lo menos no que yo conozca. Esto nos sirve para este ejercicio, para resolverlo, y si quisiésemos de última calcular los ceros, podríamos ver dónde la función se cancela si la graficáramos, o dónde la función se hace cero para graficarla. Pero bueno, el comando poles nos sirve para ver cuáles son los polos de la expresión. El segundo ejercicio nos pedía que encontráramos la transformada de Laplace de las siguientes funciones. Para eso vamos a usar el comando Laplace y vamos a ingresar F9, evaluamos la selección, el comando Laplace al cual se le ingresa la fórmula de modo simbólico. Esta primera expresión, noten que es a por exp, que es el exponencial, de menos a por t. Todos los elementos que se ingresan en la función tienen que tener una operación asociada. Es decir, a multiplica al exponencial y dentro tiene una variable que es menos a y que está multiplicado por t. La transformada la podemos ver como resultado en el espacio de trabajo, que es una f minúscula, y la transformada es tal cual como nosotros hemos calculado anteriormente. Si vemos en la línea siguiente, que corresponde al ejercicio 2b corta, f9, también nos entrega el resultado al que deberíamos haber llegado en su momento. Bien. En el ejercicio 3 nos pedía calcular la transformada inversa. Es decir, nosotros ingresamos una función en Laplace y queremos conocer cuál es la función en el tiempo. Y para eso usamos el comando iLaplace, es decir, la inversa de Laplace. La forma de ingresar la expresión matemática es tal cual como vimos antes. Al principio puede parecer un poco engorroso, y sí, definitivamente lo es, porque uno traduce en una línea una expresión bastante compleja. En esta última, fíjense que, o en la anterior, mejor arranquemos con la anterior, tenemos la expresión así como exp, exp era la función exponencial. En la siguiente cos va a ser el coseno y sin, sin, va a ser el seno, porque es en inglés. Bien, los exponentes en grado 2, 3, 4 o lo que fuere se expresan con el circunflejo. Es el acento en forma de casita, que nosotros en castellano no lo usamos, pero ustedes quizás lo asocien a un elevar al exponente, a una exponencial. Y ese es el comando que se usa para un grado 2. Por último, MATLAB también nos permite calcular de modo simbólico los límites, usando el comando limit, y vamos a querer calcular el límite, usar el teorema del valor final, o el teorema del valor inicial, que nos dice que el límite de cuando s tiende a 0 de s por f es lo mismo que evaluar el límite de cuando t tiende al infinito de la función en el tiempo. Para eso vamos a querer entonces evaluar el límite de f por s de cuando s tiende a 0. Limit es una función, podríamos decir, de MATLAB bastante compleja. Entonces, supongamos que
yo quiero mayor información al respecto, hago clic con la derecha, Help on Limit. Y ahí se va a abrir, va a tardar un tiempito, la ayuda de MATLAB que me explica cómo funciona esta función. Limit es una función a la cual le puedo ingresar f, una variable a y a. Y sigo leyendo y puedo seguir viendo la descripción de cómo funciona esta función, de cómo deben ser ingresados los parámetros para calcular uno u otro, y después puedo seguir leyendo los límites, los ejemplos. Si esta forma de leer el ayuda no les satisface, pueden googlearlo con MATLAB y entonces van a llegar a páginas como esta, que si se fijan es tal cual la ayuda que ustedes observan en la aplicación. Esto es en el navegador de internet y esto es en... Ups, lo perdí. Bueno. Y esa era la ayuda a la cual yo accedía directamente a través de la ayuda de MATLAB. Me permite evaluar el límite. También me permite calcular el límite por derecha o por izquierda, dependiendo de los valores que yo ingrese como un string, es decir, como una línea de texto, como cuarto parámetro dentro de la función. Por último, lo que figura ahí es el ejercicio 7i. En el ejercicio 7, entonces ya hicimos el 4, que era la evaluación del límite. El otro es muy parecido, así que no van a tener problemas en resolverlo. Y después en el séptimo nos pedía que calculáramos las siguientes ecuaciones diferenciales, que las resolviéramos, mejor dicho. En los videos en los que resolvíamos a mano, resolvimos un ejercicio que era parecido a este, pero no del todo, sino que acá no teníamos el 2. Ahora me gustaría que resolviésemos el primero. El primero es un ejemplo hiper simbólico, porque las condiciones de contorno o de borde son parámetros a y b que no son números. Algo que es importante notar en lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estar resolviendo la ecuación diferencial pero sin usar Laplace. Supongamos que yo quisiese resolver este problema usando Laplace, entonces tendría que transformar a Laplace la expresión de acuerdo a las propiedades anteriores, escribirla como una función algebraica en Laplace y después antitransformarla. O podemos usar directamente la herramienta de cálculo de MATLAB. Para eso vamos a seguir trabajando con el paquete de variables simbólicas, con la librería de variables simbólicas, en la cual vamos a definir una variable x y entre paréntesis una t. Ahí vamos a decir que x va a ser una función simbólica cuyo parámetro, cuya variable va a ser otro símbolo t. Y después vamos a definir dos variables simbólicas más que son a y b. Además vamos a definir una variable que va a ser dx, que va a ser igual a diff x, es decir, a la derivada o al diferencial de x. Bien, diff x es la derivada de mi variable de mi función t que depende diff, volviendo para atrás, d de x es el diferencial de la función x que depende de t. Bien, eso es lo que quiere decir esa línea. Y después vamos a definir una variable que se va a llamar ecuación diferencial, que va a ser la derivada de x con respecto a t dos veces más 3 por la derivada de x con respecto a t más 2 por x que es de t. Y esto va a estar igualado a 0. Noten que el primer igual es un igual solo y el segundo igual es un igual doble, es decir, un igual igual.
Este igual igual es, si leen en el ayuda de cómo resolver ecuaciones diferenciales, que ahí está puesto acá en los comentarios, van a ver que esto es requerimiento para que MATLAB interprete la función que estamos ingresando. Y después vamos a definir otra variable que se va a llamar cont1 y cont2, que son las condiciones de borde, definidas como x en 0, x evaluada en t igual a 0 es igual a a, y que d de x, que dijimos que era la derivada de x, es igual a b. Bien, entonces, después definimos una variable que va a ser una función simbólica, es decir, x sol, que es función de t, que va a ser igual a dsolve, que es la función de MATLAB que resuelve ecuaciones diferenciales. Esta ecuación tiene como entradas la ecuación diferencial, definida como fue definida previamente, y después abre corchetes, condición 1, condición 2, cierra corchetes. Cierra el paréntesis, y este paréntesis cierra el ingreso de los parámetros para resolver la ecuación diferencial. Hasta acá podemos marcar con el mouse, evaluar la selección, y ahí vemos todas las respuestas y todo lo que se ha ido generando en el espacio de trabajo. Veamos qué fue lo que se generó acá. Acá es donde empieza lo que hemos generado con nuestras líneas de código. Bien. Entonces, lo primero que dice es que d de x es una función de t y que es igual al diferencial de x en t. Que nuestra ecuación diferencial es 2 por x de t más 3 por la derivada de x más la derivada segunda de t con respecto a t dos veces. Tenemos condición 1 es que x en 0 es igual a y la condición 2 es que la derivada de x en t igual a 0 es igual a b. Y después figura x sol de t, que si nosotros nos fijamos acá era la respuesta a nuestra ecuación diferencial. Y este es el resultado a nuestra expresión. Si ustedes hicieron este ejercicio a mano, deberían haber llegado a este mismo resultado. Bien. Ahora, como paso extra, vamos a graficar esta función. Pero para poder graficarla vamos a tener que definir qué valores van a tener a y b, que son las condiciones de borde. Si no, esta función no quedaría correctamente definida. El problema, o lo que hace esto un poquito complicado, es que a y b son variables simbólicas y ahora vamos a querer reemplazarlas por otro valor. Entonces se usa la función subs, que dice que subs va a reemplazar en x sol a lo que antes se llamaba a, ahora se va a llamar 1, y lo guarda en el mismo x sol. Y en la segunda línea, en x sol, va a volver a guardar a x sol sustituyendo b por 3. Después esto imprime quién es x sol, F9 para evaluar la selección, y por último vemos que esta es la expresión que hubiésemos obtenido si a fuese igual a 1 y b fuese igual a, no me acuerdo qué valor era, 3, ¿no? Sí. Entonces ahora x sol pasa a tener esta expresión. Vamos a querer graficarla y para eso usar el comando fplot F9, y ahí se debería generar este gráfico. Este es el gráfico de la función que hemos obtenido como respuesta. En este gráfico, el rango, al rango no lo definimos nosotros. Si nosotros quisiésemos decir entre qué x mínimo,
entre qué t mínimo y t máximo quisiésemos evaluada o graficada nuestra función, entonces diríamos que fplot de x sol entre, abro corchetes, 1, espacio, y el límite superior, que en este caso es 2,5. Y con eso obtenemos la gráfica de la función solución en ese rango. Voy a marcar con el mouse F9 para evaluar la selección y vemos cómo la figura ha cambiado a ese nuevo valor. Bueno, con esto ya tienen herramientas suficientes para ahora verificar los resultados que han obtenido calculándolos con MATLAB. Y de este modo también aprender un poco más sobre MATLAB, de cómo MATLAB interpreta las cosas y sobre todo usando la ayuda de MATLAB en internet. Espero que esto les haya sido útil y continuamos después.